Minasan konnichiwa, soy Jesús de Yo Te Formo y en este pequeño vídeo os queremos enseñar algunos libros para que podáis mejorar vuestro japonés. Ya no solo leído, sino que podáis realmente practicar con libros escritos en japonés. El vídeo de hoy no va sobre lecturas niveladas, como hemos hecho por ejemplo en otros libros, con los de Japanese Great Readers, por ejemplo, sino que vamos a enseñaros libros que cuando vayáis a Japón los podréis encontrar para comprároslos. Incluso si buscáis por ejemplo en Amazon Japón o en tiendas especializadas de japonés, podréis pues mirarlos y podréis pedirlos, y son libros que ya necesitas saber algo de japonés, ¿vale? Vamos a ver incluso mangas en japonés que están muy bien para practicar el japonés cuando ya sabes japonés. Los libros que voy a recomendar hoy no son para principiantes, ¿vale? La mayoría vas a tener que tener ya más o menos un Noken 4 para poder leerlos. Si aún no tienes ese nivel, te recomiendo que igualmente te quedes hasta el final, porque dentro de poco pues acabarás alcanzando ese nivel y podrás saber qué tipo de libros puedes ir leyendo, y son libros con los que te vas a poder entretener a la vez que vas a poder aprender un montón de japonés mucho más en profundidad. Si no nos conoces aún, me presento, soy Jesús de Yo Te Formo y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre japonés, cultura japonesa, kanji, vocabulario, reseñas de aplicaciones para aprender japonés y todo lo que tiene que ver con el mundo del aprendizaje del japonés. Y ahora sí, empezamos. El primer librito que vamos a analizar es un manga de Shin-chan. Como sé que a la mayoría de vosotros os gusta el tema del manga, vamos a ver cuándo podemos empezar a utilizar este tipo de lecturas para practicar japonés. Recordad que el objetivo del vídeo es analizar qué tipo de libros podemos utilizar para mejorar el japonés, ¿vale? No os voy a recomendar títulos concretos, sino que lo que quiero que analicéis es el formato de tipo de libro que podéis ir utilizando cuando ya empezáis a saber japonés para practicar. ¿Qué ocurre cuando queremos utilizar un manga, como en este caso este de Shin-chan, para empezar a practicar japonés? Que dependiendo de la complejidad del título que cojamos, en este caso es uno de Shin-chan que son súper sencillos, nos va a ser más o menos difícil poder entender la historia, poder utilizarlo realmente de forma efectiva para estudiar. En caso de que queráis utilizar mangas, os recomiendo que cojáis títulos como este. De todas formas, cuando terminemos con este, os voy a enseñar otro manga que es bastante más complejo a nivel de japonés, para que veáis un poquito la diferencia. Bien, ¿cómo es uno de estos mangas por dentro? Si os fijáis, bueno, este en concreto, de hecho las primeras hojas vienen a color, lo que quiero que analicemos es el tipo de texto que nos vamos a encontrar. Fijaos que en este caso nos vamos a encontrar, a ver si lo podemos ver un poquito más grande, con furigana en los kanjis. Y esto es lo primero en lo que os tenéis que fijar cuando os compréis un manga para estudiar japonés. Este en concreto, esta serie, viene con furigana y es algo prácticamente imprescindible si estáis estudiando, si estáis en un Noken 4, si estáis en un Noken 5 ya ni hablamos, para poder entender la historia. ¿Por qué? Porque si no, lo que vais a acabar haciendo es entrar en el diccionario para cada palabra que no entendáis y no vais a poder utilizar una lectura para practicar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si un manga, en este caso, porque las lecturas niveladas siempre vienen con furigana normalmente, pero estos mangas, como son para niños, van a venir normalmente con furigana, ¿vale? Y tenéis que mirar realmente si vais a poder entender la lectura, ¿vale? Así es como empieza en este caso el primer capítulo de este manga en concreto, de Shin-chan. Si os fijáis, en la mayoría de los mangas obviamente siempre vamos a tener muy poquito texto en cada viñeta, porque lo que prima es el dibujo, pero quiero que os fijéis en la complejidad de las palabras, ¿vale? Normalmente son kanjis que, nos vamos a encontrar de todo, porque aunque sea una historia como la de Shin-chan, va a haber kanjis complicados a veces, pero como hemos visto antes, la mayoría del vocabulario normalmente no va a ser demasiado complejo, porque pensad que el público de estos mangas en Japón realmente suelen ser, aunque hay de todo, pero va dirigido más a niños, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, que es lo que quiero dar a entender, que leer, por ejemplo, un Death Note. Por ejemplo, si estáis estudiando japonés y queréis leer mangas con tramas más complejas, que haya, por ejemplo, el ejemplo más claro es Death Note. Es mucho más complejo para una persona que está empezando a estudiar japonés, ¿vale? Fijaos que esto es bastante sencillo de entender. Si ya tenéis un Noken 4 más o menos, este tipo de cómic
lo podríais leer sin demasiados problemas, prácticamente sin buscar mucho en el diccionario. Obviamente siempre vais a tener que echar mano del diccionario de vez en cuando, pero no os debería dar demasiados problemas. Os voy a poner otro, en este caso también de Shin-chan. Este en concreto explica la historia de Japón a través de Shin-chan, ¿vale? Y estaréis pensando, bueno, es de Shin-chan también, será bastante sencillo. Fijaos, os voy a poner aquí, por ejemplo, una página para que lo veáis. Fijaos el texto del que estamos hablando. Es un texto mucho más técnico, es un texto bastante más complejo, porque aunque se explique, aunque sea un manga, y aunque explique la historia de Japón a través de Shin-chan, es un cómic mucho más complejo bueno, pues, porque al final lo que estamos haciendo es historia, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que analicéis mucho el contenido de los manga para, si lo vais a utilizar para estudiar y lo vais a utilizar para practicar. Obviamente, si lo compráis porque simplemente os gusta tenerlo, no. Pero si realmente le queréis sacar partido a nivel del idioma, tened muy en cuenta el tipo de texto que vais a analizar. Y en este estamos teniendo prácticamente furigana en todos los kanji, ¿vale? Pero ya os digo, es bastante más complejo, si os fijáis, de entender para una persona que, por ejemplo, tenga un Noken 5, incluso un Noken 4, ¿vale? Este es bastante más complejo. Vamos a ver otro tipo de cómics. Por supuesto, estos, si vais a Japón, aún así, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque fijaos en cuánto cuestan, ¿vale? Este es en 800 yenes. En este de Shin-chan, el que os he enseñado antes, estamos hablando de 533 yenes, ¿vale? Súper barato. Si los compráis en España, obviamente, os va a costar más caros. No sé cuánto costarán en otros países, pero en Japón ya os digo que, bueno, obviamente no, es Japón y es mucho más barato. Este tipo de cuentos los compramos directamente en Japón, ¿vale? Porque cuando fuimos a Japón, bueno, pues cada vez que entrábamos a una librería arrasábamos y, bueno, pues descubrimos que había muchos libros a los que era mucho más difícil tener acceso aquí para practicar la lectura, ¿vale? Incluso para usarlos en las clases. Este, por ejemplo, es de La Sirenita y es un libro que, fijaos, el grosor, ¿vale? Es súper fino. El precio de este, además, también era muy barato. Este son 600 yenes, ¿vale? Es decir, 4 euros y algo, ¿vale? Que si estáis familiarizados con todo el tema de los libros japoneses, entenderéis que es bastante barato. Y en este en concreto, lo que quiero que veáis es que aquí tenemos una dificultad que no teníamos en el manga que hemos visto antes, que no tenemos furigana, ¿vale? Y aunque pueda parecer que no es un impedimento, aunque hay mucho dibujo, viene en inglés arriba escrito, ¿vale? Este tipo de libros, si sabéis inglés, sí que os los recomendamos, pero el problema es que este tipo de libros viene sin furigana, ¿vale? Entonces, estos, o sea, por eso os decía que le echéis un vistazo siempre al interior de los libros. Cuando veáis libros de este estilo, ya con kanji sin furigana, con kanjis complejos además, porque si os fijáis, hay muchos kanjis, muchos caracteres que una persona que estudie el Noken 5, incluso a veces el Noken 4, no va a poder saber leer, ¿vale? Estos en concreto no son demasiado complejos, ¿vale? Si los estáis viendo, con que tengáis un Noken 4, la mayoría de los kanjis de esta página sabréis leerlos. Pero cuando tengáis este tipo de libros, al menos yo os recomendaría que tuvieseis un nivel aproximado entre Noken 4 y Noken 3 para poder leerlos, ¿vale? Fijaos que normalmente el mayor impedimento de la lectura suelen ser los kanji, ¿vale? Es lo que va a determinar el tipo de texto que vas a poder leer, ¿vale? Si os gusta Disney, os recomendamos que busquéis libros de este estilo porque están súper bien, porque suelen ser también para niños. Por ejemplo, tenemos también otro libro de este estilo, ¿vale? En Japón, cada vez que veíamos un libro de estos, nos lo comprábamos para tenerlos para la academia. Como os hemos comentado antes, todos estos libros están pues unos 600 yenes y como veis, los libros de este tipo de colecciones suelen ser siempre iguales, ¿vale? Tenemos aquí el texto en inglés, tenemos texto en japonés sin furigana y suelen ser historias muy cortitas. Lo bueno es que como son historias que la mayoría conoceréis, sobre todo si sois seguidores del mundo de Disney, os va a ser más o menos sencillo entender las historias. Para todos aquellos que no tengáis, bueno, si os ha parecido los libros anteriores un poco complejos, os voy a enseñar qué tendríais que buscar dentro de los libros para que podáis reconocerlos y podáis decir, mira, estos libros son más o menos de mi nivel. En este caso, bueno, este libro es de Aladdin y os vamos a enseñar un poquito un formato de texto un poquito más sencillo.
Fijaos, este es el formato y fijaos que es una letra mucho más grande que en lo que teníamos antes, ¿vale? En los libros que os he enseñado antes, que también, bueno, eran de Disney, pero aquí tenemos, por ejemplo, un vocabulario mucho más sencillo, tenemos kanjis mucho más sencillos y tenemos furigana, aparte de que tenemos, bueno, unos dibujos mucho más grandes, es decir, son lo que llamaríamos cuentos de niños de toda la vida, ¿vale? ¿Con qué nivel podéis leer este tipo de libros aproximadamente? Con que tengáis un Noken 5 ya podéis empezar a leer este tipo de lecturas, ¿vale? Ya son historias reales, ya tienen una trama, tienen personajes, tienen una historia y tienen kanji, ¿vale? Que yo lo considero súper importante porque al final el aprender a leer kanji de forma ágil solo se consigue leyendo en la vida real, ¿vale? Estos libros están muy bien porque son para japoneses, porque son libros que compramos en Japón y ya ves el precio de este tipo de libros. Este en concreto son 350 yenes, que en euros sería aproximadamente unos 3 euros, ¿vale? Son libros muy asequibles. El handicap es que lo normal es comprarlos en Japón, porque aquí es bastante más complicado de encontrar y si los encontráis van a ser bastante más caros. Echadle un vistazo a Amazon Japón, porque bueno, tenemos algunos alumnos que compran a través de Amazon Japón y no varía demasiado el precio ni los costes de envío, ¿vale? Este tipo de libros seguro que también os suena, ¿vale? Estos son los de Gakken, ya os hemos recomendado, tenemos otro vídeo incluso donde lo analizamos en profundidad y estos, bueno, en este caso es de Ninense, de segundo año de primaria, son bastante sencillos, pero son para japoneses. ¿Qué quiere decir? Aunque el texto de dentro y, por ejemplo, los kanjis, etcétera, no sean demasiado complicados, el hecho de la diferencia cultural sí que es bastante importante. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas palabras que al ser para japoneses y no para extranjeros no vamos a entender aunque estudiemos y tengamos un nivel superior. Estos libros, en concreto, los de, en este caso son historias para leer en 10 minutos, están muy bien para entender el contexto de la cultura japonesa y entender lo que leería un niño japonés realmente, ¿vale? Porque estos cuentos son para japoneses, ¿vale? En este caso, fijaos, son muy visuales, ¿vale? Son muy, en este caso, sencillos de entender, pero vamos a aprender un montón de vocabulario y de palabras que realmente solo vamos a aprender en Japón, porque no van a aparecer en un Marugoto o en un Minna no Nihongo de turno, ¿vale? Es decir, son cuentos que leen los japoneses y hay un montón de conceptos y de palabras, la forma de escribir, están pensados para que lo lea un japonés y va a haber un montón de cosas, ya os digo, que a no ser que no leáis este tipo de cuentos, que leáis periódicos, etcétera, no vais a aprender en ningún manual de texto. Estos ya son un pelín más caros en Japón, son 800 yenes, que sigue siendo bastante barato para lo que estáis acostumbrados aquí. En euros sería aproximadamente 6 euros y algo, más o menos, depende también del momento. Pero en España suelen ser bastante más caros, ¿vale? Si vais a Japón, yo os recomiendo que si veis este tipo de libros, ¿vale? En este caso, bueno, los de libros para leer en 10 minutos. Os recomiendo que cojáis sobre todo los de Ichinense y Ninense, en caso de que estéis en un Noken 4 más o menos. Si cogéis libros más complicados, por ejemplo, de los niños de quinto de primaria o de sexto de primaria, son lecturas complejas para una persona que está estudiando japonés del extranjero. Es decir, no os penséis que porque sea para un niño de sexto de primaria son fáciles, porque tened en cuenta que no son para extranjeros, son para japoneses, ¿vale? Entonces hay muchos conceptos y muchas palabras que no vais a estudiar nunca en un libro de texto, ¿vale? Volvemos a los manga. En este caso os voy a enseñar un manga que también es para japoneses, ¿vale? En este caso es el de Doraemon. Este es bastante sencillo de entender. Si tenéis alrededor de un Noken 4, también os los recomiendo. Suelen ser muy baratos, en este caso tenemos, bueno, pues 429 yenes, súper barato, serían menos de 4 euros. Y fijaos en el tipo de texto, ¿vale? Los kanji vienen con furigana, que es súper importante. Es que hago tanto énfasis en el kanji porque es lo que nos va a permitir introducirnos a la lectura de una forma mucho más rápida, ¿vale? Porque si leer sin entender los kanji es muy tedioso, es muy complejo y nos requeriría un esfuerzo muy grande y nos sacaría constantemente de la lectura. Con este tipo de mangas veis que realmente es japonés, o sea, no está adaptado a extranjeros, ¿vale? Esto es un japonés estándar, normal, pero que con un Noken 4 barra Noken 3, están entre el Noken 4 y el Noken 3, los podéis seguir. Obviamente vais a tener que buscar cosas en el diccionario, algunos kanji incluso, pero
podéis utilizarlos perfectamente ya con un Noken 4 tirando a Noken 3, ¿vale? No es tan complejo. Si no tenéis aún el Noken 4, yo os animo también a que lo intentéis, ¿vale? Cogeos un volumen, ¿vale? Porque ya sé que muchos estudiantes de japonés queréis tenerlo todo ahí corriendo. No os compréis una serie entera si no sabéis si vais a sacarle provecho. Cogeos el primero e intentad leerlo. Y a lo mejor incluso, aunque no tengáis ni siquiera el Noken 4, vais a poder empezar a introduciros a la lectura. Yo es la forma en la que más aprendo, es decir, leyendo y hablando, ¿vale? Más que, aparte de estudiar, obviamente es importante, el meterse de lleno, coger un libro aunque no entiendas todo e intentar comprenderlo, comprender la mayor parte posible, es lo que hace que luego realmente cojamos soltura y entendamos la cultura y el contexto del japonés. Por último, antes de terminar, os dejo ya enseñar libros porque tenemos un montón aquí en la librería y podríamos tirarnos un vídeo de 2 horas y media haciendo, bueno, reseñas de libros. Os quiero enseñar un par de libros que nos compramos en una tienda de segunda mano japonesa, si no recuerdo mal. Este en concreto es el de Pinocho, que, bueno, la versión normal cuesta 1000 yenes, pero a nosotros, si no recuerdo mal, porque hace ya unos años, nos costó 100 yenes, ¿vale? Y fijaos que estos libros sí que los podéis utilizar aunque tengáis poquito nivel, ¿vale? Estos vienen con furigana, cumplen todo lo que hemos dicho durante todo el vídeo. Cuentan una historia que ya más o menos conocemos, porque es la historia de Pinocho. Tienen furigana, tienen una letra grande, el vocabulario que utilizan es sencillo, las expresiones son sencillas, no son para extranjeros, son cuentos para japoneses, es un cuento que compramos en Japón, es decir, está dirigido a niños japoneses, por lo que realmente la forma de escribir está dirigida a japoneses, es decir, os vais a hacer una pequeña inmersión en lo que leería un niño japonés. Y yo no veo, es una de las mejores formas de practicar el idioma. Fijaos en el tipo de texto, ¿vale? Si paráis incluso el vídeo e intentáis leerlo, la mayoría bueno, si ya lleváis un Noken 5, lo vais a poder entender prácticamente todo lo que hay en esta página. Y eso quiere decir que podéis empezar a leer libros para personas japonesas, que están dirigidos a japoneses, ¿vale? Os voy a enseñar otro libro más, que tengo aquí también. Es este de aquí, lo teníamos aquí en la librería. Este, sinceramente, nunca lo he leído ni le he prestado atención. Ni siquiera nos viene el precio, ¿vale? Entonces no os puedo decir cuánto cuesta. Este es uno de los que compramos de segunda mano en Japón, pero lo que quiero que veáis es el tipo de libro, ¿vale? Fijaos que es un libro, pues como todos los que hemos estado viendo, muy visual, con una letra muy grande, con kanji, pero aunque vengan kanjis que no entendáis, porque seguramente si os pongo kanjis aquí de alguna de las páginas, vais a reconocer kanjis que no sabéis cuáles son, algunos al menos, si ya tenéis un nivel más avanzado. Con un Noken 4 deberíais saber leer prácticamente todo lo que pone aquí sin furigana, pero lo importante es que en caso de que, bueno, pues haya palabras o kanji que no entendáis, podáis seguir leyendo sin tener que pararos constantemente a buscar bueno, siempre hay cosas que no vamos a entender, pero el objetivo es sacarlos a través del contexto, utilizar el libro para aprender como aprendería un niño japonés, ¿vale? Es decir, como haríamos en español, no buscar absolutamente todas las palabras, sino a través del contexto apoyarnos e intentar entender la historia, ¿vale? Y obviamente necesitamos coger libros pues que estén más o menos en nuestro nivel, ¿vale? De hecho, enseño estos libros porque sé que la mayoría de las personas que nos siguen están, pues eso, en Noken 5, Noken 4, están empezando y quiero, bueno, pues enseñaros un poquito a reconocer qué tipo de libros podéis empezar a utilizar para leer, porque repito, es una de las mejores formas que vais a tener para aumentar vuestro nivel de japonés, ¿vale? No solo hay que estudiar con un libro de gramática, kanji, etcétera, sino que también hay que ponerlo en contexto. Bueno, de momento no os enseño más libros. Si os ha gustado, ponedme en los comentarios y os enseño más libros en otro vídeo o analizamos otro tipo de materiales. Vamos a salir de la cámara. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, ponedlo en los comentarios. Si queréis que sigamos analizando materiales para que podáis aprender japonés y poder, bueno, pues seguir formándoos y seguir profundizando en el japonés, decídnoslo. Si queréis que en un futuro también analicemos otro tipo de materiales, ponedlo en los comentarios y si los tenemos, haremos en un futuro más vídeos. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.